Una vez tenemos los datos volcados al SPSS, debemos pasar a realizar los análisis. En primer lugar, normalmente se hace análisis de distractores de los ítems. Aquí tenemos localizados los 15 ítems de la prueba y esos son los que serán objeto de análisis de los distractores. Análisis de distractores quiere decir que debemos observar cuál es la tendencia de respuesta. Entonces, para eso hacemos un sencillo análisis de frecuencias. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Seleccionamos las 15 preguntas, las pasamos a la ventanita de la derecha. Sale marcada automáticamente mostrar tablas de frecuencias, que es lo que necesitamos nosotros, y le damos sencillamente a aceptar. Aparece automáticamente la ventana de resultados en la que podemos localizar la primera tabla, que es la tabla resumen de análisis realizados, y a continuación vienen 15 tablas de frecuencias, que son las que necesitamos para poder trasladar los datos a nuestra plantilla, esa plantilla que tenemos de la práctica 3. Entonces, vamos a por la primera tabla y el primer análisis que se nos solicita es análisis de distractores del test. Entonces, aquí a cada ítem le corresponde una fila. Entonces, para cada ítem debemos colocar en las casillas correspondientes los porcentajes de los respondientes que han escogido cada una de las 5 opciones de respuesta. Cada columna 1, 2, 3, 4, 5 corresponde a las opciones de respuesta de cada ítem. De los ítems yo tengo de 1 al 15, pero podéis tener más ítems. También hay que señalar qué porcentaje de datos perdidos hay en cada ítem y cuál es la respuesta correcta. Esa respuesta correcta está situada en el archivo de claves de corrección. Entonces lo podemos directamente colocar desde ese archivo. Para el ítem 1 vemos que la respuesta correcta es 3. Para el ítem 2 es 1. Para el ítem 3 es 1. Ítem 4 es 4. Ítem 5 es 1. Ítem 6, 4. Y así sucesivamente, etcétera. Lo dejo hasta aquí simplemente para que se vea cómo hay que hacerlo. Y voy a seguir con el resto del análisis. Entonces, para analizar los distractores, lo que tenemos que hacer es colocar los resultados de esas tablas a nuestro archivo de plantilla. Entonces, podemos colocarlos a la vez y aquí vemos la tabla de frecuencias de respuestas para el ítem 1. En el ítem 1 los sujetos nada más han marcado 3, opción 3 y opción 5. Lo que tenemos que colocar son los porcentajes. Opción 3, que esa es la columna para el ítem 1, porcentaje 96, 96,7 y opción 5, 3,3. Los datos perdidos no tenemos, es decir, todo el mundo ha marcado alguna respuesta. Vale, pues vamos a por el siguiente, que es el ítem 2. En el ítem 2 los sujetos han marcado todas las opciones. Siempre hay alguien que ha marcado alguna de las opciones, de las 5 opciones. Entonces, el ítem 2, la opción 1 ha marcado 36,7% de los sujetos. Opción 2,
23,3%. Opción 3, 3,3. Opción 4, 23,3. Opción 5, 3,7. Ojo, aquí tenemos los datos perdidos. Los datos perdidos forman 10% de las respuestas. Ponemos un 10. Vamos al siguiente ítem. El siguiente ítem es el ítem 3. En el ítem 3 podemos anotar los siguientes porcentajes. Opción 1 ha escogido 56,7% de los sujetos. Opción 2, 10. Opción 3, 13,3. Opción 4, 3,3. Opción 5, 6,7. Y los datos perdidos también son 10% de las respuestas. Ítem 4. Opción 1, 40% de los sujetos. Opción 2, 3 y 3. Opción 3, 10. Opción 4, 26,7. Opción 5, 3 y 3. Datos perdidos, 16,7. Y así sucesivamente. Vamos rellenando esta tabla. Para comentar la tendencia de distribución de las respuestas, hemos marcado aquí la respuesta correcta. Entonces, para resaltarla, voy a marcarla en amarillo la casilla donde se sitúa la opción correcta. Para el ítem 2 y 3, la opción correcta es la 1. Para el ítem 4, la opción correcta es la 4. Entonces, he marcado cuál es la opción correcta para cada uno de esos ítems. Y debo observar cómo se distribuyen las respuestas, los porcentajes de respuestas de cada uno de esos ítems. Por ejemplo, en el ítem 1 hay una opción que es la correcta y recoge la mayor parte de las respuestas del grupo. Pero hay unos distractores, 1, 2 y 4, a la que no escogió nadie del grupo. Eso quiere decir que esto puede decir, más bien, que estas opciones, aunque sean incorrectas, pero según la teoría de construcción de test, las opciones incorrectas también deben hacer su función, que es basándose en errores comunes de cada tema, el tema en el que está basado el ítem, la pregunta, distraer a aquellos estudiantes que no han preparado bien el tema. Entonces, de esta manera, trabajan discriminando a aquellos que no saben el tema. Entonces, escogen esa opción incorrecta y si un distractor está bien diseñado, debe reunir algún porcentaje de respuesta, alrededor de 10% de las respuestas. Si recoge más de 10%, como por ejemplo la opción 2 en el ítem 2, ya podemos decir que, digamos, es demasiado plausible. Si por ejemplo, como en el caso del ítem 4, la opción 1, que es la opción incorrecta, recoge más porcentaje de respuesta que la opción correcta, también debemos sugerir que este ítem sea revisado, porque en, no sé, en algún sentido, esa opción, aunque es incorrecta, pero la escogen más personas que la opción correcta. Entonces, quizás el problema está en la formulación del ítem o en la formulación de las respuestas o quizás en las instrucciones. Entonces, esas cuestiones, esos números nos deben dar indicios para poder decir si el ítem debe ser revisado y en qué sentido. Por ejemplo, en el ítem 4 debemos revisar la opción 1. ¿Por qué? Nos debemos preguntar por qué esta opción recoge más
porcentaje de respuestas que la opción correcta, que solo recoge un cuarto, aproximadamente un cuarto de opciones de respuesta. Y además recoge casi 17% de datos perdidos. Hay sujetos que prefieren no responder a escoger una respuesta correcta. Y así tenemos que comentar todos los ítems.